Bien, de meditar es vivir, haré una repasada muy breve al final de este evento. Y ahorita nos concentramos al tema central de esta plática, y es, como fue anunciado, que es cómo integramos la meditación a la vida. Es decir, cómo hacer de la meditación una forma de vida. Y el momento, pues, obviamente tiene que ver con el inicio de este año, cuando por lo general hacemos una recapitulación del pasado y hacemos propósitos para este año. ¿Cuántos de ustedes hicieron este año un alto para recapitular lo vivido y hacer propósitos para este año? ¿Quién hizo ese ejercicio? Quien no lo ha hecho, ¿se tomarían un momento en estos días para visualizar lo que desearían realizar este año? ¿Estarían dispuestos a hacerlo? Si todavía lo dudan, espérate un momentito, porque quiero compartirte el beneficio que obtenemos de este ejercicio. Esto que hacemos normalmente cada año es un ejercicio sano y además recomendable, porque el mero hecho de hacer un alto para reflexionar sobre lo vivido nos permite hacer dos cosas. Una de ellas es extraer lecciones aprendidas que nos sirven para, digamos, pavimentar o nivelar un poco el camino que percibimos el año pasado estuvo con algunos baches, y esto con el fin de vivir con un mejor nivel de bienestar, ¿no? Esa es una cosa, ¿sí? Extraer lecciones aprendidas. Y lo segundo es que el mero hecho de reflexionar sobre lo vivido nos lleva más fácilmente a formular lo que identifico son los recuerdos del futuro. Son estos insights que de repente nos surgen, que son más bien intuiciones de lo que está por ser manifestado. Entonces, el hacer un alto, el reflexionar, el recapitular, también surge esto. De repente nos llegan estos recuerdos del futuro, intuiciones de eso que está por manifestarse. Precisamente de este ejercicio surgen dos tipos de propósito, ¿sí? Algunos están relacionados con lo que es el crecimiento personal, que es, por ejemplo, cómo aprender un idioma, un nuevo oficio, estudiar una carrera, un posgrado, o también todo aquello que pueda mejorar mi imagen. Por ejemplo, algunas personas para hacer esto, pues van al gimnasio o aprenden habilidades nuevas para hablar en público. O en lo económico, por ejemplo, es buscar un mejor trabajo o ahorrar una X cantidad para hacer el viaje soñado. Y todo esto está muy bien y es sano y necesario para este crecimiento personal. Es decir, el crecimiento del aspecto físico, mental y emocional, básicamente. Todos estos propósitos de crecimiento personal son formulados por un yo personal. Es un yo personal, un yo mente que quiere lograr metas y objetivos y que están proyectados en un futuro. Y una cualidad que tienen estos propósitos es que tienen fecha de caducidad. Es decir, son propósitos convertidos en proyectos que tienen un principio y un final. Por ejemplo, te propones ahorrar cierta cantidad de dinero para hacer el viaje de tus sueños. Bien, inicias ahorrando, después eventualmente compras el boleto, disfrutas del viaje, regresas a tu casa y se acabó. Ese es el final de tu proyecto. A eso me refiero con que estos propósitos de crecimiento personal tienen una fecha de caducidad. Bien, bien. Hay otro tipo de propósitos y es muchos de los que leí en el chat y tienen que ver con el desarrollo humano que está más allá de lo mental. A esto se le identifica
es un desarrollo transpersonal, más allá de la idea de persona, o también despertar espiritual. Y estos no tienen que ver ni con la imagen, ni con conocimientos, ni agregar habilidades, ni mucho menos relacionado con lo material. Estos no surgen de un yo personal. Vayan tomando conciencia de esto, aunque sí en un principio lo creas. Surgen de lo que se identifica es el impulso natural de desarrollo, o también energía de voluntad, o impulso evolutivo, que es exactamente el mismo impulso, por ejemplo, que hace que una semilla se convierta en flor, o que tú mismo, siendo bebé, ahora seas adulto. Tratándose de este impulso que es impersonal, nada tenemos que ver. Son propósitos, sin embargo, que resuenan profundamente con nosotros sin necesariamente saber por qué. Voy a dar ejemplo de estos tipos de propósitos y es, por ejemplo, cualquier expresión cualquier expresión de arte, también es el impulso a crear o a desarrollar proyectos que nos puedan hacer de mayor servicio a los demás. Incluye también todo aquello que nos permite nutrir contactos y hacer contactos más profundos con los demás, como a través de la empatía, de la comprensión, de la compasión. Y en general es todo aquello que nos permita vivir con mayor armonía y conexión con los demás. Es vivir con mayor paz, disfrutar de forma más consciente la vida y vivir también con mayor equilibrio emocional. Bien, dentro de estos propósitos, pudiera estar incluido también el meditar. Sin embargo, si así es, porque también lo leí en el chat, si como propósito de este año te ha surgido, ya sea el comenzar a meditar o a profundizar en tu práctica meditativa, debo advertirte algo. Esto también pudiera tener, sin haberte dado cuenta, una fecha de caducidad, como lo tienen los propósitos relacionados con el crecimiento personal. Y esto sucede porque desconocemos los retos que la práctica meditativa tiene al inicio y no sabemos cómo sortearlos. Pero además, desconocemos que la práctica meditativa en sí evoluciona. Entonces, aún así llegamos a la meditación con el gran deseo de vivir algo que intuimos, aunque en esos momentos no lo podamos describir de forma precisa con palabras. Y eso que intuimos, sabemos en el fondo que es algo realmente importante y que tiene que ver con nuestra vida. Entonces, si es así, nos preguntamos, ¿por qué pospongo el momento para meditar? ¿O por qué si llevo tiempo meditando estoy a punto de abandonar o ya abandoné? ¿O por qué si medito no lo hago de forma constante? Miren, las respuestas a estas preguntas giran alrededor de 5 razones que considero son las más comunes. Que diría más bien, estas razones son creencias o expectativas o temores y que son un obstáculo para hacer de la meditación una forma de vida. Las voy a ir nombrando y al mismo tiempo te haré unas recomendaciones. La primera es esta. Creemos que meditar es algo que siempre se hace, enfatizo siempre, creemos que meditar es algo que siempre se hace en un lugar, a una hora específica del día, en determinada posición, y que se tiene que sentir de cierta forma. Bueno, pues, si sostienes esta creencia así de forma rígida, pues eventualmente llega a ser una carga y abandonas fácilmente. Déjame decirte con respecto a esto que
al inicio de la práctica meditativa es necesario contar con una estructura y también crear las condiciones para formar un hábito. Sin embargo, si consideras que el uso sin embargo, es importante considerar que el uso de esta estructura es temporal. Y de esto te hablaré un poco más tarde. La segunda es la siguiente. Creemos que la meditación es útil para aliviar todos nuestros males emocionales y mentales en un instante. ¿Y qué es lo que sucede? Pasa el tiempo y no sentimos ningún alivio ni ningún cambio instantáneo y por lo tanto abandonamos la práctica. Con respecto a esto, déjame decirte que la meditación tiene un aspecto terapéutico y de esto se ha hecho mucha investigación. Porque efectivamente hay cierto tipo de meditaciones para gestionar mejor el estrés, la ansiedad, el miedo, entre otras cosas. Por lo tanto, si sostienes la idea de que de un momento a otro todos estos males y retos que generalmente la vida nos entrega se va a disolver en un momento, suelta esta creencia. Suelta esta creencia. Y a propósito, en el programa Meditar es Vivir, hay una sección de meditaciones guiadas especialmente acondicionadas para facilitar el manejo de un estrés alto, de la ansiedad, del miedo, del duelo. Hay varias. Hay una sección especial en el programa Meditar es Vivir para esto específicamente. La tercera es la siguiente. Al meditar nos damos cuenta que nuestros pensamientos surgen como cascada, ¿sí? Y además nos damos cuenta que no tenemos ningún control sobre ellos. Y por lo tanto, esta sensación de falta de control y además todo el aturdimiento que nos causan los pensamientos es en momentos realmente intensa y es una de las razones por las cuales dejamos de meditar. Con respecto a esto, déjame decirte que cuando meditamos, una de las primeras cosas que nos damos cuenta es precisamente que pensamos. En momentos no nos habíamos dado cuenta, pero además nos damos cuenta que no tenemos control sobre ellos. Y esto es absolutamente normal. La meditación te da la capacidad de observarlos y por lo tanto se hace una fuente confiable de autoconocimiento. ¿Para qué el autoconocimiento? Para eventualmente aceptarte tal como eres. Una cuarta razón por la cual abandonamos muy fácil es esto. Es que estamos acostumbrados siempre a estar haciendo algo. Es decir, mantenernos ocupados o por lo menos atendiendo a cosas que se nos hacen interesantes. Y cuando meditamos, nos damos cuenta de que no hacemos nada y de que meditar no es nada interesante para la mente. Por lo tanto, ¿qué sucede? Pues nos aburrimos y abandonamos. Déjame decirte que este también es un condicionamiento de la mente. El estar siempre buscando hacer algo o siempre ser jalada por algo que le parece interesante. Date un tiempo para encontrar el gusto de no hacer nada. Dile a tu mente que algo que también puedes hacer es hacer nada. Y por lo tanto, en ese momento te sueltas y es mucho más fácil continuar meditando. Una quinta razón es esta. Mira, meditar implica estar en silencio y eso a veces provoca ansiedad. Porque el silencio interior con los ojos cerrados me doy cuenta de que estoy solo conmigo mismo y por alguna razón me surge una resistencia. Y si es así, es
tienes allí una joya, si es que de esto te das cuenta. Porque el hecho de que no puedas soportar estar contigo mismo es algo ahí que necesita ser trabajado. Esta es otro condicionamiento de la mente. Porque está siempre acostumbrada a tener actividad. Y porque además te digo, si te das cuenta que tu compañía no la toleras, es una buena razón para que continúes y utilices la meditación como un proceso de autoconocimiento y de sanación. A menos que decidas así vivir el resto de tu vida. ¿Sí? Bien, mira, esto que acabas de escuchar es lo que por lo general sucede en la mayoría de las personas que meditan y como ya te diste cuenta, hay una forma de sortear estos obstáculos para poder eventualmente integrar la meditación a tu vida. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para meditar de forma constante? ¿Cómo integrar la meditación a mi vida? ¿Y cómo hacer de la meditación una forma de vida? Para poder responder a las preguntas, es fundamental que tengamos muy claro que la práctica de la meditación evoluciona hacia mayores niveles de profundidad. Es decir, vas gradualmente quitando velos a lo que realmente eres. Y la meditación es en realidad, por lo tanto, un proceso de autodescubrimiento. Con respecto a esto, el programa Meditar es Vivir tiene 3 niveles considerados, que son el nivel de buscador, el nivel de descubridor y el nivel de encontrador. Y no me voy a detener ahorita a describirlos en detalle, sino más bien voy a mencionar que existen 2 grandes etapas de madurez en la práctica meditativa, en donde la primera etapa es en donde la meditación se sostiene en una estructura formal e informal. Y de esto te voy a explicar en más detalle un poco más adelante. Y además, se requiere cierto nivel de esfuerzo. La segunda etapa es la meditación no se sostiene en una estructura ni requiere ningún esfuerzo. Y es en donde la meditación deja de ser una práctica y meditamos todo el tiempo. La experiencia de pasar por estas 2 etapas, recurriendo a una analogía, es como conducir un auto estándar, un automóvil estándar de velocidades, donde al comienzo tu concentración es requerida para sincronizar los pies y el acelerador y el clutch y también la mano con la que haces los cambios. Nada más que después, sin que pierdas conciencia de todos estos movimientos, quedan integrados haciendo de la experiencia de conducir algo completamente natural. Es más, lo haces a tal grado que hasta disfrutas del paisaje mientras vas manejando. Bien, ahora, hablando más en detalle de estas etapas, lo diría de la siguiente forma. La primera etapa es como ir al gimnasio. Es decir, nos sentamos en un lugar específico a una hora del día, cada día, utilizando una técnica específica para fortalecer principalmente 2 músculos. El músculo de la concentración y el músculo de la serenidad. Porque por lo general estos músculos los mantenemos sin ejercitar, ya que nuestra mente está dispersa y además se suidiza o se va al futuro, se va al pasado, muy pocas veces o casi nunca en el presente. Pero además, por lo general vivimos con una emocionalidad que con frecuencia nos lleva a reaccionar y no a dar respuestas conscientemente elegidas. También esta primera etapa es como si visitáramos a la farmacia. Cada vez, por ejemplo, que nos sentimos con estrés, ansiedad o miedo. Insisto,
meditar se ha comprobado que tiene estos beneficios para controlar o manejar mejor estos entrecomillados males. Todas las técnicas que se utilizan para meditar en esta etapa tienen como propósito concentrar la atención en un objeto con el fin de aquietar la mente. Y en donde en esta quietud eventualmente brilla esa paz imperturbable que ha permanecido siempre en un trasfondo. Es la paz que ha sido precisamente velada por la dinámica mental en donde llevamos la atención de un objeto a otro. Hay que poner en claro que esta primera etapa es solamente una etapa. Y en esta, muchos maestros y escuelas de meditación se quedan ahí creyendo que en eso consiste la meditación. Desde esta perspectiva de la primera etapa, y aunque sea una verdad relativa, podemos decir que integras la meditación a tu vida cuando sucede lo siguiente. La integras cuando la práctica formal e informal son parte de tu día. Es decir, meditas por lo menos entre 10 y media hora al día. Y durante el día, además, no solamente en ese momento, haces altos para hacer conciencia plena de lo que haces en ese instante. La otra también puedes considerar que en esta primera etapa has integrado la meditación a tu vida cuando has identificado la serie de técnicas que resuenen contigo, tanto para la práctica formal como también para la informal. Otra señal en donde te puedes dar cuenta que ya has integrado la meditación a tu vida es cuando tomas conciencia de esos momentos de paz y gozo que en momentos se presentan. Y además, cuando los experimentas, los agradeces profundamente. Y la más importante es esta. La integras, la meditación, en esta primera etapa, cuando intuyes que hay niveles más profundos a los que puedes llegar. Es cuando empiezas a considerar que meditar no es una práctica, sino un espacio sagrado. Sagrado porque de ahí van surgiendo comprensiones que van permeando cada vez más todos los ámbitos de tu vida. Como dije en un momento, la base de esta primera etapa son técnicas donde la atención la fijas en un objeto externo, ya sea tu respiración, tu cuerpo, la repetición de un mantra, y facilitado por ello, vives experiencias como momentos de paz y quietud, momentos de silencio y de tranquilidad. Solo que, como toda experiencia, estos momentos tienen un inicio y un final. Si has ya tomado conciencia de ello, quiere decir que vas en la dirección correcta para integrar completamente la meditación a tu vida. En pocas palabras, en esta primera etapa, lo que has integrado es más bien un espacio de donde surgen más claramente la intuición de que hay algo más profundo, que no es una experiencia con un inicio y un final, sino es la vida misma, que es atemporal y es la esencia de todo lo que es. El integrar completamente la meditación a la vida es reconocer que esas experiencias que en momentos vivimos es nuestro estado natural. Y eso lo descubrimos en la segunda etapa, donde nuestra atención ya no se va a ningún objeto externo, sino se dirige a su fuente. Y lo que quiero decir con esto es que en la primera etapa, al desarrollar la concentración, nos hacemos conscientes de la llama de la vela,
nos hacemos conscientes de nuestra respiración y nos hacemos conscientes en general de todo lo que percibimos, pensamos y sentimos. Y esa forma de meditación nos lleva eventualmente a recuperar nuestra concentración, también a reducir nuestra reactividad emocional y a reconectarnos con nuestro cuerpo. Bien, antes de hablar sobre la segunda etapa, te hago algunas recomendaciones básicas para que puedas consolidar tu práctica meditativa en esta primera etapa. La primera es esta. Considera que en un inicio es necesario un esfuerzo. Solamente que es un esfuerzo semejante a abrir una puerta donde intuyes que atrás de ella está eso que has intuido que es muy importante para tu vida. Solamente de que para abrirla requieres de cierto esfuerzo porque la llave que utilizas, la cerradura y los goznes están oxidados. Por lo tanto, es lo que te digo, considera en un inicio a la meditación como ir a un gimnasio. Otra recomendación es que explores distintas técnicas. Y esto es contrario a lo que algunas escuelas o maestros afirman que hay una técnica unitaria, ¿sí? Te recomiendo que al explorar veas cuáles de las técnicas resuenan contigo y de ellas hagas tu propio menú de opciones. Por ejemplo, hay personas que resuenan más con la repetición de mantras o manteniendo la atención a la respiración o haciendo escaneo del cuerpo como en la meditación vipassana. Otra es esta, es que consideres que no hay un solo momento en el día para meditar. Como comentaba hace un momento, hay un momento de práctica formal donde lo haces a cierta hora del día, por una duración determinada y con una técnica específica. Esta práctica formal es lo que identifica anteriormente, lo que identifiqué o relacioné anteriormente como ir al gimnasio. Sin embargo, hay también momentos en el día donde la práctica la haces en su versión informal, es decir, eliges aleatoriamente distintos espacios en el día donde no paras de hacer lo que haces, simplemente continúas haciéndolo con plena conciencia. Otra forma puede ser esta, por ejemplo, si has elegido el foco de atención, el oír los sonidos, puedes sentarte a concentrar tu atención en cualquier sonido que surja, a notarlo y a experimentar la experiencia de oír. Y esto mismo, lo equivalente a la práctica informal, puede traducirse, por ejemplo, en escucha consciente cuando estés dialogando o platicando con otra persona. Oír en plática formal, escucha consciente durante el día. Otra recomendación es esta, es que para la práctica formal, te recomiendo que prepares un lugar en tu casa donde siempre lo hagas. Y un propósito es que con esto vas construyendo memoria celular, además de ir identificando ese lugar como un lugar sagrado, como lo que te decía hace un momento, precisamente por las comprensiones e intuiciones que de ahí van surgiendo. Otra recomendación es vivir con completa aceptación de todo lo que consideres es un distractor. Y uno de los principales distractores son nuestros pensamientos. Si en algún momento durante tu práctica desvías tu atención del foco de atención que elegiste, al darte cuenta, regrésala sin que te involucres con tus pensamientos, no establezcas ninguna conversación con ellos. Con respecto a esto, porque sí suele ser un reto, tener un poco de paciencia,
ya que tu mente está acostumbrada a que le demos toda la atención. Una recomendación más que a mí en un principio me funcionó bastante bien, y es que si tienes facilidad para escribir, te recomiendo que lleves un diario donde anotes las comprensiones que vayas teniendo y también las dificultades que vas teniendo. No te las guardes, porque esto, además de ser una especie de descarga de intuiciones, es una buena ancla para ir construyendo un hábito. Una recomendación muy importante, muy importante, y es que si tienes oportunidad, te unas a una comunidad de personas que compartan tu interés con la práctica de la meditación, porque ahí podrás compartir tu experiencia y podrás también obtener una guía. A la comunidad que se va a formar de Meditar es Vivir, nos vamos a reunir cada 15 días para despejar dudas y compartir estas experiencias. También ya tenemos una comunidad que nos reunimos todos los viernes a meditar juntos. Y también La Vida Integral tiene todos los domingos en la mañana un espacio también de meditación que es facilitado por mi hermanísimo querido Raúl Aramayo. Esta es una recomendación muy importante. Bien, ahora veamos lo que es la segunda etapa. Decía anteriormente que en esta etapa nuestra atención ya no se dirige a ningún objeto externo, sino a su fuente. Y pon mucha atención aquí. Lo que quiero decir con regresar la atención hacia su origen, con eso, pon atención, nos hacemos conscientes de la conciencia que es consciente de la llama de la vela, de nuestra respiración, del mantra y en general de todo lo que percibimos, pensamos y sentimos. Ojo, voy a repetir esta parte porque la mente aquí en estos momentos se descarrila, ¿sí? Porque estoy haciendo referencia a la conciencia, cuando toda la vida la mente ha creído que es la conciencia y no es así. Entonces, es regresar la atención a su fuente, nos hacemos conscientes de la conciencia, que es consciente de todo lo que percibimos, pensamos y sentimos. Nos hacemos conscientes que somos conscientes. O dicho esto de forma mucho más precisa, y en realidad así es, y es de la siguiente forma. Es cuando la conciencia se hace consciente de sí misma. Y es precisamente en esta etapa donde surgen profundas comprensiones de la realidad de lo que somos. Y es cuando en verdad podemos integrar la meditación a la vida. Mira, tal vez en estos momentos te sea un poco complicado entender todo esto, pero no te preocupes, porque es común que la mente batalle porque no lo entiende, lo interpreta como algo abstracto o algo vago, ¿sí? Sin embargo, es fundamental que sepas esto desde el inicio, si es que ya sea vas a empezar a meditar o también si ya llevas tiempo meditando, para que sepas si vas por el camino correcto y además puedas eliminar el riesgo de estancarte o abandonar. Y a propósito, hago de nuevo referencia al programa de Meditar es Vivir, porque Meditar es Vivir tiene un conjunto de meditaciones guiadas que te llevan de la mano, paso a paso, a profundizar en tu práctica meditativa, evitando este riesgo de estancarte. En donde estas meditaciones guiadas están adaptadas también a los 3 niveles de autodescubrimiento que te hablé hace un momento. Decía que
es en esta etapa cuando podemos integrar completamente la meditación a la vida. Bien, ahora, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa realmente integrar la meditación a la vida? De nuevo, aquí para antenas, para antenas. Significa borrar el límite entre la práctica y la vida. Integrar verdaderamente la práctica a la vida es borrar el límite entre la práctica y la vida, ya que meditar es vivir reconociendo el ser uno que compartimos con todo y todos. Queda integrada a la vida cuando reconocemos que meditar es lo que somos. Es decir, cuando comprendemos que lo que realmente somos es mucho más que los ropajes que usamos en distintos roles cuando representamos, por ejemplo, a ser mamá, a ser papá, o ser ingeniero, o abogada, abogado. Somos mucho más que las posesiones o todo aquello que nos ha hecho creer que somos alguien. Miren, soy consciente de que esto puede sonar amenazante. Y si es así, es porque el ego se niega a pasar al asiento trasero y no permanecer al volante conduciendo tu vida. Sin embargo, considera lo siguiente. Y mira, insisto en esto, considera, ábrete a la posibilidad de que eres mucho más de la imagen mental que has formado de ti mismo. Esta posibilidad no implica que deseches todo lo que te ha permitido ser funcional en el mundo. Ojo, no significa esto. Por supuesto que no. La invitación es que consideres que hay algo más detrás de la fachada que has construido para presentarte al mundo. Es eso que desea profundamente ser reconocido y es la fuente de la felicidad y paz permanente. Para abrirte a esta posibilidad e integres la meditación a tu vida, te recomiendo lo siguiente. 1. Cuando medites, no lo hagas con un objetivo en mente, ya que todo objetivo es un producto mental que se logra en algún momento en el futuro. En el momento en que quieras meditar para lograr algo, dejas de meditar, ya que nuestro estado natural es la meditación. Otra recomendación es esta. Considera que el meditar en momentos es como verte en un espejo. Porque te darás, como lo había mencionado hace un momento, claramente que no eres tus pensamientos, sino eso que los observa. La conciencia que es consciente de ellos. Además, estos pensamientos no los rechaces ni te resistas a ellos, porque es material del inconsciente que surge para ser reconocido y aceptado. Y al hacerlo, muy seguramente conocerás aspectos no reconocidos aún en ti. Una tercera recomendación es que nutras actitudes cotidianas que hacen que tu mente sea cada vez más porosa y flexible, más receptiva y aceptante, que es precisamente de donde surjan esas comprensiones sobre tu verdadera esencia. Tengo aquí un listado de estas actitudes y en el programa Meditar es Vivir hablo con mucho detalle sobre cada una de ellas. Las actitudes son estas. Mente de principiante, es decir, todo es nuevo en cada instante. No juzgar, porque todo juicio es una equivocación y nos aleja de la realidad. Aceptación. Aceptamos toda manifestación de la vida tal cual es.
dejar ir. No nos aferramos a nada porque todo está en constante cambio. Confianza. Confianza en la vida y en su sabiduría infinita. Paciencia. Reconocer la dinámica propia de todo evento e intervenir solamente para co-construir. No forzar. Es alinear nuestra energía a la energía de voluntad. Gratitud. Vivirla como una actitud existencial. Determinación, que es el entusiasmo en acción. La última recomendación es la que considero la más importante. Y esta surge de una gran verdad. La única forma de meditación sostenible es nuestro estado natural, que es libre de toda creencia. Entonces, si meditar es nuestra condición natural, nuestro estado natural, medita entonces soltando todo esfuerzo. Aquí hay dos palabras que veo muy conveniente aclarar. Estado natural y esfuerzo. Con respecto a este estado natural, para confirmarlo, mira, te invito simplemente a observar a un niño de alrededor de unos 4 años. ¿Qué percibes en su atención y en su presencia mientras hace algo o aún cuando no hace nada? ¿Crees que su mente esté en otro lado mientras hace lo que hace o aún cuando no hace nada? ¿Crees que está recordando algo del pasado o preocupado por el futuro? Nada de eso. Si observas bien, su presencia es aceptante y su atención enfocada. La experiencia que viven estos hermosos seres de esta edad en esos momentos es de completa unión con todo lo que les rodea. No se sienten ni se piensan como seres separados. Simplemente son. Son el ser que compartimos todos. Otra evidencia son esos momentos espontáneos de meditación que vivimos cuando nos vemos completamente absortos haciendo algo. En ese momento no hay tiempo ni espacio. Tampoco hay una historia personal que sostenga eso que es hecho en ese momento. No hay una persona que haga eso mientras estamos completamente perdidos y absortos en algo que hacemos. Es simplemente el flujo natural de vida. Ahora, para comprender lo que es esfuerzo, todo lo que queremos lograr para ser una persona más funcional en este mundo, como por ejemplo estudiar o acumular conocimientos, desarrollar habilidades, practicar un deporte o lograr cualquier objetivo que esté proyectado aún en un momento en el futuro, requiere un esfuerzo. Y esto es absolutamente válido. Sin embargo, pon atención. Hay un esfuerzo que hemos mantenido y al cual nos hemos acostumbrado. Y es al esfuerzo que hemos requerido para mantener la creencia que somos. ¿Cuánta energía usamos para demandar ser reconocidos como la persona que creemos ser? ¿Has notado alguna vez cuando una plática entre algunas personas se convierte en discusión cuando alguien tercamente quiere demostrar que tiene razón? ¿Te ha sucedido esto? ¿Has notado cómo algunas personas se molestan cuando sientes que les faltas el respeto cuando alguien se equivoca y los nombra con un nombre equivocado? Esto lo he visto. ¿Te ha sucedido esto también? Refuerzo la recomendación diciéndola de otra forma.
Medita sin creer ni esperar nada. Y hazlo con una total entrega. Porque toda creencia requiere un esfuerzo para ser mantenida. Las creencias no son naturales, los hechos son naturales, porque podemos perfectamente seguir viviendo sin ninguna creencia. Solamente como una consideración, y de veras, considéralo. Te invito a explorarlo. Considera que eres más que tu nombre, más que tu historia personal, más que tus creencias y costumbres. Eres más que tu cuerpo, más que tus pensamientos, más que tus emociones. Ve más allá de ellos y solamente consérvalos como si fueran ropajes de un personaje llamado persona que los usa temporalmente para operar y ser funcional en este mundo. Meditar soltándonos de estas creencias es como perder un estado o una plataforma sólida de seguridad y sentirnos que caemos en caída libre hacia algo que es totalmente desconocido por la mente. Si lo ves así o en algún momento lo has sentido así, no te preocupes. Con el tiempo descubrimos que esta caída libre representa la libertad. Y es entonces que en esta caída libre meditamos todo el tiempo. Recapitulando, hay dos formas distintas de considerar cuándo has integrado la meditación a tu vida. Y esto depende de en qué grado de madurez o etapa te encuentras en tu práctica meditativa. En donde en la primera etapa más bien integras un hábito y un espacio donde vives momentos profundos de paz y de gozo interior, y donde poco a poco esta paz va permeando los distintos ámbitos de tu vida. En una segunda etapa, la meditación queda integrada completamente cuando tomas conciencia de que no eres tú como persona quien medita, sino la conciencia haciéndose consciente de sí misma. Es cuando la práctica deja de ser práctica y comprendes que meditar es lo que eres. Termino este webinar con una conclusión dicha en pocas palabras y que te invito a no analizarlas. Deja que te lleguen como resonancia y veas qué te sucede después de escucharlas. Escucha con atención. Quien realmente medita y considera la meditación como vida y la vida como meditación, no es una persona identificada fuertemente con su nombre, con su historia personal o sus costumbres o preferencias. Es decir, no medita la persona que es la apariencia o fachada social construida por un cuerpo y por un conjunto de pensamientos sobre ti mismo con los cuales te has identificado. Quien realmente medita no eres tú como persona, es la vida, el universo, la inteligencia infinita, el ser uno, conciencia infinita, Dios, o como le quieras llamar, reconociéndose a sí misma en una forma temporal llamada persona. Concluyo con esta afirmación que no tiene destinatario tu mente, sino más bien tu alma. Una ola en el mar no puede meditar. Medita el océano sabiéndose mar. Quédate así unos instantes a que resuene esto contigo. Muy bien.
Espero que este webinar te haya sido de utilidad para enriquecer lo que habías entendido era la meditación. Y si te diste cuenta, hice varias referencias al programa Meditar es Vivir. Y quisiera ahora tomar un momento para explicar muy brevemente en qué consiste, porque en este programa encontrarás una guía muy sólida, tanto ya sea para iniciar la práctica o profundizar en ella. ¿De qué se trata el programa Meditar es Vivir? Se trata de un conjunto de meditaciones guiadas que se adaptan a 3 niveles de profundidad, o más bien 3 niveles de autodescubrimiento. Estas meditaciones son adaptadas a estos niveles precisamente para llevarte de la mano a niveles cada vez más profundos y de autoconocimiento, de autodescubrimiento. Además, estas meditaciones guiadas están complementadas por sugerencias de cómo nutrir las 6 etapas de transformación humana, en donde al nutrirlas, la transición entre estos 3 niveles se hace de forma mucho más natural y fluida. El programa consta de 25 meditaciones guiadas adaptadas a cada uno de estos niveles, además de que cada uno de estos niveles tiene unas pautas de meditación en silencio, y con esto quiere decir que hay algún momento en donde las guías de meditación no las necesitas y sientes en algún momento el impulso de meditar en silencio. Entonces, también para cada uno de estos niveles incluí pautas específicas para meditar en silencio. Tiene también 12 videos de profundización sobre la meditación, que son complementados con textos que son descargables, con temas variados, historia de la meditación, el aspecto terapéutico y el aspecto espiritual también de la meditación, la importancia de la meditación, entre varios temas. Hay una cantidad extensa de material escrito también. Además, tiene dos test. El test de posicionamiento en los niveles de autodescubrimiento es un test que al responderlo de forma subjetiva podrás saber en dónde te encuentras en este espectro de autodescubrimiento o niveles de profundidad. Y también otro test que está incluido son la de las etapas de transformación. Al responder este test, vas a identificar cuáles de estas 6 etapas todavía no tienes integradas a tu vida, para, por lo tanto, de forma consciente, nutrirlas y hacer esta transición entre los niveles mucho más natural. Los niveles a los que me refiero son, como lo había comentado también, es el nivel de buscador, descubridor y encontrador. Para el buscador, los objetivos de las técnicas que identifico como atención meditativa son principalmente de relajación, de incremento de concentración, de tener mayor claridad sensorial, es decir, para reconectarte con tu cuerpo, y también, como lo mencioné, meditaciones específicas para la gestión del estrés, la ansiedad, también del dolor físico, dolor emocional, el duelo, por ejemplo, y también procesos de perdón. Aquí están mencionadas algunos de los títulos de las meditaciones. Para el descubridor, les he llamado exploraciones meditativas, y en donde los principales objetivos de estas exploraciones meditativas es el irte diferenciando, ¿sí? No rechazando, no tirando a un lado, diferenciándote con los roles para que veas, por lo tanto, quién en realidad eres. El gran propósito de estas meditaciones es tener conciencia de la conciencia testigo, ¿sí? Donde va reduciendo filtros mentales,
y teniendo mucho mayor conciencia de la presencia consciente. ¿Sí? Las meditaciones para encontrador, que realmente ya no son meditaciones, porque un encontrador no medita, como decía, y es parte de esa segunda etapa que comentaba hace un momento. Son indagaciones contemplativas. Los principales objetivos o propósitos, aunque ni siquiera se los pudieran identificar así, es el enraizamiento en el ser. La completa aceptación de todo lo que es como es. El ser consciente de ese sí previo a todo evento, ese sí universal a la vida. Entonces hay una serie de meditaciones. Entonces, este material, a propósito del material de profundización, son estas 2 clases en video, son también 5 PDFs descargables. Hay mucho material que surge también no solamente de referencias, también de mi propia experiencia y también de la experiencia acompañando a otros. Realmente el material es muy rico. Como decía, estos 2 test, que son el test de autodescubrimiento y el test de las etapas de transformación. Y en resumen, entonces comentaba, son un total de 25 meditaciones guiadas. Ay, a propósito de estas meditaciones, miren, este programa se va a mantener vivo, es decir, vamos a ir agregando meditaciones, ubicándolas en cada uno de estos 3 niveles, donde estas meditaciones las grabamos incluyendo un sonido o música de fondo, que a su vez también tiene como propósito en momentos ir facilitando ondas cerebrales para hacernos mucho más receptivos a las enseñanzas que están entretejidas entre las guías. Entonces, estas 25 meditaciones es un comienzo. Son de 20 minutos aproximadamente cada una. Como decía también, para cada nivel hay pautas de silencio, ¿sí? Que te ayudan a ir hacia adentro, hacia el silencio, con la pauta que le corresponde a cada uno de estos 3 niveles. Los test que ya mencioné, hay 12 clases de profundización y 5 PDFs descargables. Incluido, también estoy haciendo una lista de lecturas que te pueden ir acompañando, adaptadas a cada uno de estos 3 niveles. Y son lecturas de autores que en lo personal a mí me han acompañado. Sí, son lecturas principalmente, es muy amplia la lista y también de autores. Principalmente son de autores como Francis Lucille, Rupert Spira, Jan Klein, entre otros muchos. Hay un par de autores españoles también. Como comentaba, también haremos o integraremos la comunidad de Meditar es Vivir, en donde nos reuniremos cada 15 días, en donde todos los integrantes tendrán la oportunidad de compartir experiencias, despejar dudas y acompañarnos como comunidad a este proceso de madurez y de profundización en la práctica meditativa. Bien, bueno, miren, de veras, con mucho entusiasmo, además de lo que decía en un principio, con un profundo agradecimiento, ahora sale al mundo este programa en donde hemos invertido, como les decía, más de un año en ello. Es realmente muy sólido, muy sólido. Estoy seguro de veras que tendrá un profundo impacto también en tu vida. Bueno, esta preventa termina este viernes 27, con lo que habíamos dicho en un principio, que iba a tener estos
$50 de descuento hasta esta fecha. Bien, ahorita en un momento vamos a abrir un espacio un espacio pequeño para preguntas y respuestas. Sin embargo, como sabemos, hay preguntas en donde podemos profundizar aún más, y para esto, pues va a haber otro evento, otro espacio el día de mañana a las 6:30 de México, en donde bienvenidas todas las dudas que puedan tener, ¿sí? Sobre este programa, sobre su contenido, en general también sobre lo tratado en este webinar y también sobre el webinar anterior, al primero, al que asistieron. El día de mañana vamos a tener este espacio. Entonces, pues abrimos en estos momentos los micrófonos para recibir cualquier pregunta que tengan. Adelante. Gracias, Marbeli. Bien, el valor, Eduardo, preguntas. Vamos poniendo en el chat el enlace en donde podrán obtener información ya más específica sobre esta pregunta que haces, Eduardo. A ver si ya está en el chat. Sí, Abel, Ana María, lo podemos poner. Aquí está, ya está puesto. Sí. Conoce la oferta del programa Meditar es Vivir. Ahí está el enlace en el chat, ahí lo pueden encontrar. Cópienlo, péguenlo por ahí o abran la página para obtener más información. ¿Sí? También aquí ya están los datos. Hay tres posibilidades de pago. Elegimos no poner un precio fijo. Y esto precisamente con la intención de que el mayor número de personas posible puedan tener acceso a este programa. Y si existe aún así alguna duda, por favor, contáctenos a nivel personal, a nivel individual, para ver cómo hacerle. ¿Sí? Vamos viendo cómo sí. ¿Sí? De veras, este es un deseo sincero de que esto esté accesible, que no haya obstáculos. Digamos, el precio mayor tiene un propósito y es soportar de alguna forma también a las personas que no tengan posibilidades de adquirirlo con el precio estándar o precio regular. Por lo tanto, si tienes esta posibilidad, te invitamos a tomar esta opción, porque de seguro muchas personas se podrán ver beneficiadas con este gesto que tengas. Muchísimas gracias, José. ¿Me escuchas? Sí, adelante. Querido hermano, muchísimas gracias. Sabes, mientras tú estabas conversando y te escuchaba, acabo de preguntar a mis dos sobrinas que están en Bolivia qué es la meditación para ellas. Una de mis sobrinas tiene 7 años, la otra es más pequeñita todavía. Y la primera me respondió una frase que creo traduce mucho lo que es el programa Meditar es Vivir. Y me dijo, es poner la vida y el alma en paz. Me llamó mucho la atención desde su experiencia de una pequeña. Exacto. Practicamos juntos meditación desde hace algún tiempo y eso es lo que ella describe. Y mi otra sobrinita, más pequeñita aún, cuando le hago la misma pregunta, dime, ¿qué es meditar? Me dice, meditar es como respirar. Eso, me encanta. Y entonces esto, porque muchas veces también pensamos que uno de los resultados de la meditación es que te van a crecer alitas en la espalda o te va a crecer una aureola en la cabeza o alguna cosa de esas.
Sin embargo, yo creo que la promesa de la meditación, y una promesa que se cumple invariablemente, es que alcanzas mayores niveles de paz en la vida cotidiana. Exacto. Eso quiere decir que si empiezas meditando con las piernas sentadas, luego, Mm, cuando estás pasando las fases de la meditación, luego simplemente cambias de posición en la meditación. Es decir, ujú, de estar sentado con las piernas cruzadas en un sofá, cambias de posición a la posición de preparar el café y tomar un café ándale. con tu Mm, pareja, y luego ujú, cambias de posición y tu meditación ahora es preparar el almuerzo, y luego exacto. cambias de meditación. Entonces, meditar es vivir, es simplemente cambiar de posición en la meditación, Eso me porque gusta. meditar es precisamente eso, es Sí. la vida misma. Y yo creo que este programa, tal como lo ha traducido José, precisamente tiene este gran valor. Mm. Nosotros que somos monjes en el monasterio del cotidiano, que no nos hemos retirado al Tíbet, que pues algunos quizás lo pueden hacer, pero no queremos irnos a una cueva, a aislarnos de la Mm, vida misma. Este programa se convierte en nuestra principal herramienta para sentir que la meditación tiene olor a café, mm, tiene olor a tacos en México, mm, ¿sí? Tiene olor a la vida misma. Es ujú. decir, es hacer de lo cotidiano la experiencia Mm. mística más importante de cada ser humano. Así es, Raúl. Me encanta cómo lo pones, totalmente en sintonía. Y gracias por la aportación de tus sobrinas, porque efectivamente así Mm, es nuestro estado natural. Nada más que hay que irnos, entre comillas, haciendo a un lado, irnos quitando esos velos. ujú. Porque Sí, también podemos creer que la meditación es ponerte absolutamente serio, ¿no? no, Tampoco. La no. meditación es cambiar de posición constantemente, y esa es la riqueza del programa Meditar es Vivir, que además te lo vas a poder llevar en un celular, Ándale, te lo eso. vas a poder Es llevar en el portable. iPad, es portable, te lo vas Sí, a poder llevar en un computador, sí. ¿sí? Escuchar las Entonces, guías en cualquier momento del día, tú eliges con toda esta flexibilidad también que te dan. sí. Y el otro aspecto que creo es un elemento muy importante es la tecnología que se ha Mm, utilizado para elaborar los audios. mm, Las pistas están diseñadas específicamente para cada meditación. Es decir, no es que bajamos la música de una base de datos que hay en Spotify y le hemos utilizado, que dicho sea de paso infringe los derechos de autor. Es música exclusiva y específicamente ujú. hecha para cada una de las experiencias. Y el otro Así es. elemento que reforzando lo que dice José, es que hay cosas prácticas para esos momentos difíciles que cada uno tiene. Momentos de tristeza, momentos de dolor, duelo, los momentos en los que es difícil respirar, es difícil sentarse en un sofá, es difícil respirar y vivir. Hay ciertas meditaciones que te van a acompañar y van a producir resultados sanadores. Entonces, es que me encanta tanto este programa, por eso lo recomiendo, no solamente porque José es nuestro autor, sino porque está pensado de una manera completa para propiciarles a ustedes una experiencia verdaderamente transformadora. Ujú. Bien, bien, bien. Gracias, gracias, Raúl. Muy bien, bueno, me encantará verlos en la primera sesión. Eventualmente iremos informando cuando arrancamos con esta comunidad de meditar es vivir. Y si es que tienes preguntas sobre el programa, después de verlo ahora, ¿sí? Hay un link que se está pasando en el chat, lo Mm, puedes ver y seguramente van a aparecer algunas dudas. Entonces mañana tenemos una sesión de preguntas y respuestas donde ujú, vamos a empezar a desmembrar meditar es vivir, no para despedazarlo, sino para que entendamos juntos los pequeños detalles del programa, ¿sí? ujú, Para que tú puedas sentir el sabor, sentir el olor
de Meditar es Vivir y Ujú. puedas ver si es que es algo que tú quieres compartir con nosotros, con nuestra comunidad. Sí, Bueno, así es. bueno, pues Bien, entonces muy también bien. puedes escribirnos, preguntarnos en el grupo de WhatsApp y va a ser hermoso verles mañana y luego va a ser mucho más hermoso vernos iniciando este programa. Ujú. Muchísimas gracias por haber llegado, muchísimas gracias José por estar acá, gracias a nuestra bella comunidad que está ya casi en todos los países de Latinoamérica. Mm. Muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 7 de la Se- noche, creo que es Es cierto. 6:30 México, 7:30 Colombia. 7:30 a las 7:30 Colombia. Nos vemos Ujú. mañana para continuar conversando sobre esto. Muchísimas Bien, gracias, José, y gracias. nos vemos. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias.